これってもしかして魔法？やっぱり私って特別だ。Yes. La historia inicia con Yohane, una chica de 16 años que dejó su pueblo natal llamado Numazu para cumplir su sueño. No obstante, esto no resulta como esperaba, ya que a un año de partir de su pueblo, esta no se encuentra con más que fracasos constantes en todas y cada una de sus audiciones por volverse una idol o artista famosa, terminando así su travesía y viéndose obligada a regresar derrotada a su pueblo natal Numazu, el cual siente que no es exactamente su hogar, desconociendo el mismo por ser eje de malos recuerdos y emociones pesimistas. Al regresar, esta se siente desorientada y negativa, encontrándose con Lailaps, un perro mágico gigante al que en lo sucesivo se deja claro que la trata como su hermana. Lailaps lidia de manera fría con Yohane, quien en vez de sentirse alegre u optimista por regresar a su pueblo, se expresa negativa y déspota, dejando claro que no está de regreso por gusto, sino por necesidad, transmitiendo que el pueblo no es su hogar, solo el lugar donde creció hasta que pudo ir a perseguir su sueño. Yohane se pasea por los alrededores por poco tiempo, dirigiéndose directamente a su casa, donde buscaba las instrucciones de su madre, quien le encargó el hogar, y sobre todo una tarea única e importante, encontrar aquello que ame y en lo que ella solo sea buena. Esto motiva un poco a la protagonista, quien parece entender a qué se refiere su madre. No obstante, eso tendría que esperar, pues Lailaps le sigue insistiendo sobre que debería ir a saludar, ya que tal vez alguien le quiera dar la bienvenida y la recuerde, cosa que Yohane niega, afirmando que no tenía amigos ni a nadie cercano, a excepción de su familia. Algunas escenas menores pasan, y luego de mucha insistencia de Lailaps, Yohane se encuentra vagando por la ciudad, destacando que nadie le conoce ni recuerda por la mala relación que tenía con los habitantes, donde prefería ignorarlos por igual. Esto hasta que se encuentra con Hanamaru, una antigua conocida y quien se consideraba amiga de Yohane. Esta última, como no suele interactuar con las personas, no sabe cómo iniciar una conversación con aquella que la identifica, reflejándose Yohane como alguien nerviosa y fría de algún modo. Sin embargo, Hanamaru insiste, y rápidamente tenemos ambas poniéndose un poco al corriente con su vida, donde Yohane no quiere expresar sus fracasos al perseguir sus sueños. No obstante, las chicas comienzan a entablar conversación, y divagan por la ciudad y por los alrededores. Avanzando un poco más, nos enteramos de cómo es la vida de Yohane, mejor dicho, cómo fue su infancia, donde la misma deja en claro que parecía no haber encajado, enfatizando que desde pequeña la misma amaba cantar y bailar, pero era constantemente objeto de burla de sus demás compañeros, quienes decían que era muy infantil. Eso lastimó a Yohane desde pequeña, pues poco a poco le fue afectando, pensando que no encajaba por sus sueños y anhelos. Sin embargo, había una pequeña que sí disfrutaba de su canto y actuaciones. Esa era Hanamaru, quien le recordaba con cariño porque ella en verdad brillaba cuando hablaba de cumplir sus sueños, de darlo todo de sí para alcanzar sus metas. Yohane termina haciendo una presentación frente a Hanamaru, en un lugar en el cual de pequeña también solía cantar y bailar, en medio de un bosque, dando así la primera canción y publicidad discográfica a este proyecto. Pero lo importante es que tras terminar su actuación, en medio de un bosque donde utilizó un tronco como escenario, Yohane recibe de la nada un bastón mágico, con forma de perro, específicamente de Lailaps. Esto sugería que la misma tenía aptitudes mágicas, lo cual sorprendió a Yohane, pues pensaba para la misma que yo era la prueba de que era especial, única y diferente, y que posiblemente tenga habilidades ocultas referentes a la magia. Por otro lado, un fenómeno extraño se está suscitando en Numazu, la resonancia o ruido, un fenómeno que afecta a los animales de la zona, tornándose estos sumamente violentos y agresivos, y por otro lado, afectando el estado emocional de los residentes, sobre todo de los niños. Algo ocurre en Numazu, y Yohane poco a poco aprenderá que esto es parte de su travesía. Posteriormente tenemos a Yohane disfrutando de manera fanfarrona de su bastón, el cual considera era una señal de que Numazu le queda pequeño como hogar, creyendo a su vez que tenía habilidades mágicas centradas en la adivinación. Luego de enterarse de que esto no era el caso, Yohane se encuentra nuevamente con Hanamaru, quien decide presentarle a algunas personas interesantes, quienes posiblemente le encantarían conocer a Yohane. Es así como poco a poco se introduce al resto del elenco, iniciando por Chika Takami, quien trabaja en una posada familiar. Esta chica es muy conocida por ser sumamente atenta y eficiente en el negocio. Luego tenemos la introducción de Dia Kurosawa, la presidenta estatal de Numazu o su equivalente, y así sucesivamente. Aquí lo importante es que Yohane comienza a notar aquello que realmente es Numazu y quienes lo conforman, pero sobre todo, al analizar propiamente a las demás chicas del elenco, esta se da cuenta que no tiene algo como ellas, no sería buena en esas actividades particulares, y de igual modo, no tiene algo que le haga única como ellas, cuestión que le confunde y desanima. Es por eso, en medio de sus pensamientos, sin darse cuenta, termina ayudando poco a poco a los residentes de Numazu, ganándose el título de recadera ante todos los habitantes. Esto comenzó como una especie de capricho de unos niños, quienes necesitaban ayuda,
y de su amiga Hanamaru, quien quería alentar a Yohane para que se sintiera más cercana a Numazu, pero sin darse cuenta, por voluntad propia, Yohane comenzó a ayudar a la gente sin saberlo, sintiéndose bien por hacerlo de manera altruista y desinteresada. Al terminar un día a hora normal, Yohane se encontraría por primera vez con el fenómeno mencionado, la distorsión o ruido, una problemática oculta con la que lidia un sector específico de Numazu, entre ellos $1,000,000, un grupo anónimo de heroínas de las cuales rápidamente se sabe su identidad. Y por otro lado podemos encontrar a Dia Kurosawa, en modo Akira, quien es respaldada por el ayuntamiento. Tras introducirse este problema de la distorsión o el ruido, se nos plantea un escenario donde Yohane corre peligro a manos de unos animales que se ven afectados por el fenómeno. Sin embargo, aunque Chika y Dia se encuentran ahí para ayudarle, hay problemas en el bando, ya que no se ponen de acuerdo para lidiar con el ruido, el cual, como mencioné, hizo muy salvaje a un ciervo, o a un venado, perdonen, no recuerdo qué tipo de animal era. El punto es que este animal estaba tan corrompido que dos chicas no podían contra ella. Y sí, sé que para este punto esto suena, no sé, algo como que muy disparatado, pero créanme cuando les digo que lo pone de una manera muy dramática y detallada, pareciendo que realmente ese ciervo podría matarlas. Es raro. Pero bien, el punto es de que en serio se toman el tiempo para lidiar con este enemigo, aunque con la ayuda de Yohane, quien incita a las chicas a cooperar para erradicar el problema, es cuando la trama inicia como tal, en el capítulo 3, con el ciervo siendo salvado, y Yohane siendo completamente consciente del fenómeno que atenta contra Numazu, y cómo su bastón y sentimientos están entrelazados en todo esto. Es aquí cuando la travesía de Yohane inicia, quien se ve envuelta en todo esto, teniendo que buscar respuestas y soluciones al ser que encuentra con el bastón mágico, el cual tiene una especie de relación con la distorsión y ruido, así como el propio pueblo. Esta es la historia de Yohane, quien tiene una nueva vida cotidiana que le permitirá conocer propiamente las maravillas de su ciudad natal, nuevas experiencias que la unirán con el resto del elenco, unas chicas que poco a poco le permitirán crecer como persona y aprender más sobre la aceptación y desarrollo personal, y por último, una travesía acompañada y guiada por Lilaps, una compañera canina que le ayudará a esclarecer sus pensamientos y emociones, logrando así que Yohane encuentre aquello que busca, eso que solo ella puede hacer, y ame con todo su ser, permitiéndole así sentirse especial. Empezando con la protagonista, Yohane es una chica un tanto tímida y negativa. Cuando era pequeña solía ser muy alegre y entusiasta, desarrollando una actitud positiva y optimista, donde dejaba claro que quería alcanzar su sueño de volverse una idol famosa. Sin embargo, no parecía encajar con los demás chicos de su edad, a excepción de Hanamaru, quien afirma que admiraba a Yohane por su actitud decidida. Parecía que el resto de niños no comprendía mucho a Yohane, plasmando que a veces era ridiculizada. Posteriormente se descubre que Yohane comenzó a tener problemas de actitud con esto, pues pensaba que no era capaz de comunicarse propiamente con los demás, creyendo que siempre sería mal interpretada por otros, pues no es apta para transmitir sus emociones. Yohane no solo temía ser objeto de burla, sino de malentendidos sociales, que la dejaran como alguien rara frente a los demás, pues por sus experiencias personales, esta entendía que no era fácilmente aceptada o entendida en cuestión de sus ideales y emociones. De este modo, Yohane crecería como alguien muy reservada, empezando a convivir solamente con Lilaps, una perrita que en algún momento de su vida se encontraría en un día cualquiera, y con quien desarrollaría un lazo muy íntimo, a ser propiamente su única amiga. Es así como el tiempo pasa, y Yohane al cumplir los 15 años, piensa que tendría la oportunidad para brillar fuera de Numazu, dando inicio cronológico a los acontecimientos importantes de la historia. Yohane se muestra como alguien que tiene muchas dificultades para desarrollarse en entornos sociales, dando a entender que aunque da todo de sí para triunfar en el estrellato, al poco tiempo nos plasma cómo esta no tiene ni la menor capacidad, idea y sobre todo confianza de hablar debidamente con otras personas, creyendo que arruinaría la conversación de inmediato al decir cosas poco elocuentes. Del mismo modo, Yohane es del tipo de persona que prefiere ignorar sus malas experiencias y fracasos que afrontarlos, y por eso es que la veremos en un constante crecimiento personal a lo largo de los capítulos, donde ésta poco a poco aprenderá más sobre lo que significa ser humana y el cómo uno no tiene que ser perfecto para ser especial. Yohane tiene todo tipo de deficiencias básicas desde el inicio: no saber comunicarse, ser muy soberbia y engreída, ser poco convencional y realista, y sobre todo carecer de confianza en sí misma, en sus actos y anhelos, destacando que simplemente quiere ser algo más, alguien especial y única que brille y asombra a cualquiera de manera superficial. Desde el inicio, esta tendrá rutinas típicas con Lilaps, quien le servirá como guía personal en todo tipo de ocasiones, siendo quien más la entiende en toda clase de escenarios. Luego podemos agregar que Yohane contará con varias situaciones que le enseñen una o dos cosas sobre madurar, aceptarse y mejorar como persona. Esto de dos modos en concreto, teniendo acercamientos e interacciones clave con ciertos personajes y también desempeñando participaciones grupales con todo el elenco de Aquars, lo cual conseguirá hacer que el personaje se desempeñe en un constante viaje por encontrarse a sí misma y consiga al mismo tiempo aquello que busca, lo cual es lo único en la que ella sea buena y ame. Yohane puede ser un poco diversa en sus acciones, pues está muy marcado cuando es un objeto de burla, objeto de fanservice, un meme, la protagonista, etc.
Yohane tiene segmentos muy variados y desarrollados, y aunque no todos son de la misma calidad, calibre o relevancia, no dejan de ser entretenidos. Ahora pasamos con la mejor incorporación de Sunshine in the Mirror a mi parecer, una amiga canina tan bellísima que me vi obligado a preordenar 3 peluches de la misma en cuanto se anunciaron. Lilaps es la guía racional y emocional de Yohane, aquella con la que tendrá más pláticas profundas y relevantes que le permitan a esta crecer propiamente como persona, esclareciendo sus pensamientos, aceptando aquellas emociones que quiere repudiar y aprendiendo a lidiar con todas esas complicaciones que la complejan y le impiden mejorar como persona. Lilaps es en términos simples la voz de la razón de Yohane, aquella que en verdad la alienta, anima y empuja a crecer como persona. Ambas tienen un lazo muy íntimo y hermoso, el cual refleja lo apegado y necesario de las relaciones emocionales. La manera propia de apoyarse y guiarse mutuamente nace de las interacciones de Yohane y Lilaps, quienes dejan bien plasmado lo delicado y complejo que los lazos más íntimos pueden llegar a ser, y el cómo nada es eterno, por más único que este lazo sea, y que esté cerca de alguien o sea cercano a alguien, siempre existirá una separación que marque la diferencia, y por más que una amistad perdure, estas nunca sabrán en su totalidad los pensamientos y sentimientos mutuos. Luego aquí toca hablar de Awkward en general. En primer lugar, debo resaltar algo, y ello es que el elenco pasa a ser secundario la mayoría del tiempo. Algunas ocasiones se plasma como principal, pero no mucho, y lamentablemente aquí se nota demasiado que unos personajes son más destacables que otros. Los casos más identificables son Hanamaru, Mari y Riko, quienes tienen un capítulo propio con la protagonista, y en simultáneo desarrollan una enseñanza profunda y relevante para el crecimiento personal e individual de Yohane. Hanamaru, en términos simples, ayuda a Yohane en sus primeros pasos, alentando a esta a dar una oportunidad a Numasu y perseguir sus sueños. Mari funge como un personaje que ayuda a Yohane a esclarecer su vida de manera general, entendiendo de manera más clara sus emociones y pensamientos negativos o pesimistas, transmitiendo cómo gracias a esta, Yohane es capaz de aceptar su situación. Por último, Riko permite a Yohane mejorar sus habilidades y capacidades de comunicación, permitiendo a la misma ser más asertiva y apta al comunicarse. Técnicamente, esta ayuda a mejorar sus habilidades sociales, siendo más considerada y atenta al tratar emocionalmente con las personas. Luego, hablando de Chika, Dia y Ruby, estas solo tienen participaciones muy marcadas y no tan relevantes. Bueno, en términos generales, me atrevería a decir que solo tiene un segmento importante para la trama. Dia y Ruby con la distorsión, y Chika la verdad solo tiene un momento de lucidez cuando ayuda a Yohane a esclarecer sus pensamientos en el capítulo 11, cosa que solo dura como 2 minutos pero no deja de ser importante. Fuera de ello, Chika solo se la pasa jugando a la heroína la mayoría de las veces, un personaje entusiasta y todo eso. Por último, cabe mencionar a Yu y Kanan, personajes cuyo peso y relevancia es cero en términos objetivos, porque lamentablemente no hicieron nada, incluso comparten capítulo y aún así no tienen una aportación rescatable. Y ojo, no es que sea hater de ellas ni nada, de hecho Yu Watanabe es mi personaje favorito del elenco, pero esta tristemente no hizo nada memorable, al igual que Kanan. Ambas solo fueron parte del capítulo de pintar un columpio, y ya. Tras ello no tuvieron un peso real, solo colaborar de manera genérica y sistemática con el resto del elenco en lo que se suscitaría después. Luego vienen algunos personajes que más allá de complementar son algo así como cameos en cierto sentido, fanservice, o referencias de personajes de Sunshine, como Suki Watanabe, quien era la prima de Yu, y aquí parece que son familia también, pero no queda del todo claro, además de que tiene 2 hermanas. Por otro lado, también está la destacable aportación de los fans, que tengo entendido tuvieron contribución en los diseños de personaje de fondo o algo así, en personajes que sirvieron algo así como cameos, no sé muy bien cómo estuvo eso. La verdad, como no tiene que ver con la trama y calidad de la animación, o mejor dicho del proyecto, no profundicé en eso. Empezamos con la mecánica más básica, introductoria y episódica de Sunshine in the Mirror, el planteamiento de las deficiencias de Yohane, sus complicaciones y carencias. De modo estricto, en cada capítulo de esto, o tan siquiera los más importantes, contaremos con algo muy típico de los Slice of Life, y eso es exponer alguna dificultad y obstáculos que tengan las protagonistas. En este caso, lo anterior siempre dimanará de la persona misma, dejando claro que se centrará en exponer temas relacionados con sus impedimentos para aceptarse propiamente y crecer. Aquí en los capítulos más importantes, siempre se nos planteará alguna deficiencia de Yohane, la cual debe subsanar a fin de obtener una cualidad más positiva, dejando claro que de lo malo pueden hacer lo bueno, o que uno siempre puede superarse si se lo propone. Esto técnicamente es plasmar obstáculos que Yohane tiene con su persona y emociones, y lo cual una vez lo supere, irá mejorando como humana e individuo, alcanzando así poco a poco una versión mejorada de la misma. Esto estrictamente está ligado a las mecánicas destinadas a hacer crecer a la protagonista, y de las cuales hablaré a continuación, pues una vez planteado el problema episódico a tratar, se empleará una mecánica de solución, una que tenga como objeto darle una enseñanza al personaje, lo cual con el pasar de los capítulos justificará el crecimiento del mismo, dejando claro cómo no es igual de inicio a fin. Por último, debo agregar que esta mecánica se encarga de dividir el eje de los capítulos, pues desde un inicio se deja claro si se trata de un capítulo de Yohane, uno de trama principal o uno de fanservice. Encontraremos los monólogos e introspecciones que Yohane hace a su persona, en base a un conflicto interno que tiene, siempre acompañada de Lilaps,
Yohane tiene una visión un tanto distorsionada de la realidad, donde esta demuestra y deja en claro que su manera de experimentar y expresar sus emociones y deseos no son algo convencional. Por su particular modo de ser, esta resalta de un modo asonante, y por eso mismo tiene complicaciones para dejar claro sus pretensiones y para interactuar propiamente con los demás. Estas dudas y conflictos internos siempre son eje de pensamientos donde ella poco a poco comienza a pensar mejor las cosas a fin de superarse. Esto apoyada de Lailaps, quien siempre le cuida y está ahí para dar uno que otro comentario asertivo, para guiar a Yohane, acercando a esta a una respuesta más clara, consiguiendo que así esta pueda mejorar poco a poco y deje atrás sus preocupaciones y miedos. Posteriormente encontramos los apartados donde convive uno o dos integrantes del elenco y donde Yohane suele demostrar un crecimiento personal nacido de enseñanzas transmitidas por las chicas con las que se encuentra interactuando, como es el caso de Hanamaru, Mari y Riko, las tres personajes más influyentes en el desarrollo de Yohane durante la historia. Hanamaru ayuda a Yohane a dar sus primeros pasos para intentar cambiar su persona e intentar cosas nuevas. Mari ayuda a Yohane a entender y aceptar propiamente sus emociones y sentimientos. Y por último, con Riko encuentra la manera de tratar debidamente con las personas, aprendiendo a entender de manera más acertada las emociones y situaciones ajenas. Esto transmite cómo Yohane, apoyado a otras personas ajenas a Lailaps, amplía sus horizontes, y es capaz de aprender distintas cosas de las cuales no pensaba era capaz de asimilar. Las mecánicas donde Yohane aprende propiamente algo de otros personajes en particular son muy escasas, y como mencioné, ello es limitado, pues sin mentir, solo esos casos mencionados, el de Hanamaru, Mari y Riko y un poco de Chika, son los que existen en todos los capítulos. Sé que me dirán que existen otras integrantes presentes, pero ya se desarrollan en la siguiente mecánica. Luego tenemos los otros apartados, esas veces donde Yohane se desempeña de manera grupal y siendo esto catalogado por lo regular como secciones de fanservice, donde ella está rodeada de todo el resto del elenco. Estas situaciones ayudan a regular un poco la personalidad y emociones de Yohane, aunque siendo francos no son muy relevantes, destacando como mucho situaciones rosas y trilladas que se aplazan o extienden para rellenar el tiempo en pantalla, dejando una buena enseñanza de lado, pero siempre exagerando el contexto o el cómo esto se transmite. Técnicamente los apartados grupales tienen un porqué y para qué, no obstante se exageran demasiado con temáticas genéricas y rosas, al grado que queda claro que se explota mucho el fanservice a fin de cumplir un itinerario. Todas las ocasiones las convivencias grupales pudieron haber durado menos de la mitad y transmitido en menos de 5 minutos la enseñanza que se desenvuelve en 20. Aquí es donde lamentablemente entra el resto del elenco, Dia, Ruby, Kane y Yu, personajes que la verdad son muy complementarios y solo sirven como una calca de lo que ya se hizo y trabajó en el entorno principal, sobre todo con Yu y Kanan, que sin mentir las puedes quitar de lleno y no existir un cambio radical, solo por supuesto la ausencia de un video musical en el capítulo 4. Lo anterior también nos lleva a una mecánica negativa a mi parecer, la introducción muy marcada del resto de Aquars. Aquí seamos claros, si se hubiera tomado el tiempo de hacer un capítulo por personaje como es costumbre, el ritmo hubiera quedado horrible, peor de lo que quedó al final, y por ello se optó de manera muy notoria a emplear una mecánica donde se introdujera en simultáneo a más de un personaje de Aquars. La cosa es así, capítulo 1 se introduce a Hanamaru y Yohane, capítulo 2 se introduce a Dia y Chika, capítulo 4 se introduce a Yu y Kanan, y a Ruby también de algún intermedio. Ojo, omito a Mari y Riko porque estas tienen su propio capítulo, aunque desde el inicio aparecen todas. Aquí el problema es que es demasiado notorio que solo se utiliza una mecánica repetitiva consistente en una situación un tanto trivial que obliga a Yohane a conocer al resto del elenco, para posteriormente compartir todo un capítulo, y pasado ese capítulo, todas las participaciones de las tres no mencionadas se vuelven monótonas, haciendo que lo principal siempre sea un esclarecimiento de las emociones de Yohane, rotando meramente a las miembros de Aquars que la acompañen por capítulo. El mayor problema que tiene esta mecánica de introducción de personaje no es el hecho de que sea obvia cómo se repite, sino cómo se desarrollan a los personajes. Sé que esto es un Shine in the Mirror, y Yohane es la presunta protagonista, sin embargo solo Hanamaru, Riko y Mari gozaron de un desarrollo individual, lo cual no está mal, porque repito, si se hubieran tomado un capítulo por personaje, esto hubiera sido lo mismo de siempre. Sin embargo, el problema radica en cómo se nota demasiado el desperdicio de las otras 5 integrantes, quienes tienen un apartado demasiado marcado que no las beneficia al valorarse. Ejemplo de esto para mí es Chika y Dia, quienes aparecieron desde el principio y hasta el capítulo 10 tuvieron como que nueva relevancia, sobre todo Chika, quien no se la pasaba más que jugando al superhéroe, y tiene una personalidad muy genérica, lo cual la verdad no le hace justicia al trasfondo del personaje. Bueno, sé que no es el entorno principal, pero creo que me entienden, ya que fuera del acercamiento que tuvo para ayudar a Yohane, allá como por el capítulo 11 cuando hace una reunión, fuera de ello no vi que tuviera una aportación relevante, sino sistemática. Luego tenemos mecánicas que pretenden desarrollar y exponer cómo nace un lazo entre Yohane y su pueblo natal Numazu, así como una mejor valoración de su propia persona. Esto se ve a lo largo de los capítulos, mientras esta crece poco a poco, y dejando de ver las cosas de un modo tan monótono y negativo. Las mecánicas anteriores, todas las mencionadas,
forman parte de esta, la cual a su vez plantea la lucha del personaje por identificarse como individuo, siendo una persona única y especial a su modo. Durante todo Sunshine in the Mirror, las experiencias de Yohane, toda su travesía, aventura y día a día, conforman este gran enfoque dirigido a exponer el mensaje más importante de todo el proyecto, y eso, aunque no es perfecto, se puede apreciar bien si se presta atención. A veces entre el fanservice se pierde el sentido de la trama y mensaje principal, pero si solo valoramos lo importante, es muy notorio cómo poco a poco se construye un entorno y travesía que pretende marcarnos con la historia de una chica que encontró su hogar, aquel sitio a donde pertenece y también su verdadero deseo. Luego quisiera dejar claro que la acción es nula aquí. Como mencioné las mecánicas grupales, se optó por usar mejor tramas episódicas muy cliché y trilladas, como ir a una fiesta, ir a buscar a Lilaps, buscar un bastón, buscar las ganas de Viri y Yohane, etc. En todas estas tenemos a todo el elenco participando en actividades demasiado friendly y rosas. Solo hay un apartado de acción, en el capítulo 3, y eso es literalmente 15 minutos de una pelea con un ciervo, algo que me decepcionó demasiado, porque con lo vistoso y pulido de este mundo de fantasía y la animación, ello pudo haberse dado mejor. Esperemos que el juego subsane eso, porque aquí hay un montón de huecos. Incluso al final, tras obtener varias respuestas sobre acontecimientos relevantes, no se termina de abarcar la información necesaria para justificar todos los fenómenos y datos importantes de Sunshine in the Mirror. Por último tenemos un dato importante, y eso es que aquí se habla de que la música está muy ligada al mundo y todo tipo de factores mágicos, pero esto no se explora. Literalmente solo vemos música cuando acaban ciertos capítulos, los cuales, más allá de estar siendo aporte para la trama, solo reflejan ser marketing para consumir la mercancía. Aquí la distorsión se combate con música, lo cual obviamente está expuesto con coreografías perfectas típicas de la franquicia, aunque no están bien trabajadas. Para mí el caso más notorio es el capítulo 4, cuando aparece Yui Kanan. Y la verdad, alargan mucho la trama y al final terminan cantando sobre lo hermoso que es vivir en Omasu y todo eso. Y el otro ejemplo es el festival, donde mágicamente terminan cantando en tiempo récord, por así decirlo, ya que lo planearon unos días antes. Y digo, no está mal porque la coreografía está bien, la canción y todo eso, pero no aporta mucho. Y tal cual no se muestra que eso tenga un efecto significativo o directo en el problema principal. Simplemente dicen como que tuvo pues repercusiones, pero tal cual un ejemplo, o mejor dicho una respuesta satisfactoria, eso no existe. Porque ahí también hay un problema con esta obra, y ello es que el problema de la distorsión y ruido es algo de lo que solo se habla y trata un 25-30% de la serie, resaltando solo cuando hay mercancía musical. Las complicaciones para encajar y socializar cuando eres diferente. En cuestiones básicas como el no poder hablar con las personas, tener dificultades para expresarse y miedo a ser malinterpretado, así como excluido. La búsqueda de pertenencia, expuesta en la travesía y aventura de Yohane, por encajar en Omasu, siendo este curiosamente el mismo lugar donde ella puede aprender que es aceptada tal cual es, notando que el mismo Omasu es quien le ayuda a mejorar. Crecimiento emocional y madurez. Esto desarrollando enseñanzas donde uno comprende que no todo es de un solo color, no todo es blanco o negro, las emociones y los pensamientos son difusos y complejos, y esto no tiene que ser perfecto, sino que debe conformarse de aceptación y experiencias generales, dejando claro que el asimilar todo tipo de factores, tanto positivos como negativos, ayudan a crecer y madurar en varios aspectos a una persona. Aceptación de fracasos y éxitos, literalmente aceptar tus virtudes y deficiencias, esto mientras eres consciente de tus capacidades, límites y alcances. El anhelo de ser especial, un mensaje muy común dentro de Love Live, que plasma el querer encontrar algo más de lo cotidiano, mensaje que curiosamente promovía a Yohane en la línea principal, pero que casi nadie notó. De hecho, por eso, Yoshiko Tsushima se autoproclamó Yohane, por miedo a esa monotonía y aburrimiento que es vivir en un mundo normal, sin nada especial. Es curioso, pero incluso en un mundo soñado, su otra versión sufre de lo mismo, aunque aquí busca hacerse una idol, lo opuesto en términos prácticos. ¿Qué es un hogar? Enfatizando esto como una lucha y aventura de Yohane, por encontrar y aceptar a Numazu como el sitio donde pertenece, destacando las características particulares de un hogar de manera emocional y simbólica, dando a entender que un hogar no es solo donde naces y creces, sino donde te desarrollas, tienes tantas buenas como malas experiencias, y sobre todo, donde puedes hallar a quienes amas y te aceptan. La madurez. Por último tenemos qué es madurar realmente, y cómo uno nunca deja de crecer como individuo, mejorando día a día, madurando cada vez más. Este mensaje fue mi segundo favorito de todo el anime, aunque veo que pasó muy desapercibido. Antes de seguir adelante, quiero hacer una aclaración respecto a mí y este video. Bueno, mejor dicho, mis gustos en general y mi criterio. Verán, yo voy a ser sincero, no soy esas personas que porque les guste mucho algo significa que sean buenos,
¿Qué quiero decir con esto en términos simples? Que a continuación, aunque hable bien de Sunshine in the Mirror, también diré uno que otro aspecto negativo de este mismo proyecto. Y no precisamente porque no me guste Love Live y todo eso, y que no me guste Awkward, nada parecido. Aquí les voy a decir algo personal. Yo sinceramente, como personaje principal de la franquicia y como de Muse, tengo a Nishiki no Maki. Me encanta el personaje y todo eso, pero no pienso que sea el mejor personaje de toda la franquicia, ni creo que sea el mejor personaje del grupo. ¿Qué quiero dar a entender con todo esto? Que no soy esas personas que por gustarle algo piensa que es sumamente bueno, piensa que es perfecto y todo. Lo digo porque a veces con el fandom de Love Live la gente tiende a ser así. Vi mucha agresividad en esa transmisión. Había gente que veía a Sunshine in the Mirror sin ser fanático y se quejaba en los comentarios, para posteriormente haber gente muy fanática de Love Live que le decía que no valoraba la franquicia, que no, que estaba mal, etcétera, etcétera. Conductas muy negativas que la verdad creo que mucha gente ya son conscientes de ellas, pero que no voy a ejemplificar aquí precisamente, sino que quiero comentar eso. A continuación hablaré sobre Love Live, y posiblemente haya cosas que no les guste a muchos fanáticos, y no precisamente porque tenga la razón, sino porque demasiada gente antepone sus gustos e ideales sobre el valor objetivo de un entretenimiento, su estructura y su calidad. Pero bueno, espero que esto haya quedado claro. Empezaré por dejar de lado el ámbito musical, factor que aunque se dice desde el principio que rige este mundo de manera importante, más allá de ser la solución contra la distorsión y ruido, simplemente se utilizó para publicar canciones de este anime, o publicitarlas. Sunshine in the Mirror es una serie muy regular a mi parecer, no es lo mejor del año, y aunque está bien estructurada y es muy llamativa, pienso que no es algo muy innovador, ya que para el nuevo público careció de originalidad en comparación de otras obras muy semejantes a mundos de fantasía, destacando entre las características negativas la falta de tensión mejor centrada. Para los fanáticos puede que todo se sintiera muy natural con este anime, pero de eso hablaremos al final. Sunshine in the Mirror se planteó como un entorno muy llamativo, cuidado y detallado al momento de ser vistoso e introducirse en un primer plano muy general, donde la variedad no solo resalta como un mundo sugerentemente medieval de fantasía, sino más bien un escenario híbrido entre varias mezclas de entornos, futuristas, vintage, medieval, steampunk, etc. En verdad, aquí todo es muy vistoso, y no se optó por solo un ámbito o escenario, sino que hay una mezcla demasiado extensa, lo cual transmite una especie de enriquecimiento dentro del mundo que se plantea, lo cual es muy bueno. Por otro lado, pese a que la trama no es muy compleja y no se desarrolla de manera tan vistosa, seria y madura, esta es muy disfrutable. Sin duda, si eres fanático, será más tolerable que si eres nuevo, pero sin duda se notó mucho la división, donde la gente que recién veía este proyecto sin conocimientos previos no lo veían como algo más allá de lo regular de cualquier isekai, lo cual no es el caso porque aquí es un entorno alternativo para empezar, no un isekai. Los mensajes no son muy complejos, pudiendo enfatizar que se desempeñaron en un ámbito dirigido a las complicaciones centradas en el sentimiento de identidad y pertenencia, es decir, esa emoción y mentalidad que te hace cuestionar y preguntar a dónde perteneces realmente, tus capacidades y quién eres como individuo. Esto mientras se destaca la búsqueda de identidad, de aquello que anhelas y deseas, una enseñanza muy hermosa y emotiva, centrada en exponer aquellas complejidades para superarse y aceptarse a sí mismo, exaltando los obstáculos concernientes a encontrar tu genuina, pura y honesta manera de ser, lo anterior de un modo humano, donde debes aceptar y apreciar tanto tus fracasos como tus éxitos, tus errores y aciertos, pero sobre todo tus defectos y virtudes, dejando muy claro que sin importar el entorno que te rodee, ya sea mágico o no, uno puede llegar a experimentar las mismas emociones y pensamientos difusos que te obliguen a buscar aquello que realmente necesitas. Todos los mensajes creo que está bien, no se abarcaron muchos, pero el principal perdura de principio a fin, reflejándose mucho con Yohane y las intervenciones de Lilaps, acompañadas del resto del elenco, pues los personajes son llamativos como de costumbre, pero sin duda unos resaltan más que otros, destacando Mari y Rico por tener una reinvención más marcada, así como capítulo propio, a comparación del resto de personajes, quienes realmente solo son un copia y pega de sus originales. Lamentablemente no se jugó de manera acertada con poner a Yohane como centro. Muchas ocasiones quería sugerir que esta era la protagonista, quien se apoyaría en Aquos para crecer y mejorar, superarse. Sin embargo, en más de una ocasión, las situaciones desembocan en fanservice, el cual no deja de exponer situaciones donde pareciera que no podían deslindarse de las mecánicas ya conocidas del proyecto típico de Love Live, lo cual a veces se notaba demasiado, reiterando más de una vez las situaciones de todas o un grupo de personajes se enfocaban en apoyar y animar a Yohane. Caso de esto eran las recurrentes juntas y celebraciones donde todo se veía muy obvio, dejando de lado el problema principal y solo centrándose en desarrollar situaciones que obligaban a todo el elenco a convivir de manera rosa y forzada, haciéndonos preguntarnos de manera objetiva que si acaso esto era la travesía o historia de Yohane o esta era la historia y aventura de Aquos.
Eso es algo que no supo manejar bien. No se supo separar el elenco como grupo y como personajes individuales, sobre todo con Yohane, quien pese a ser el centro, más de una ocasión sugería que era muy necesario que estuviera con el grupo, dejando muy cuestionable el hecho que sea la protagonista. Yohane crecía gracias a sus convivencias y pláticas con Lilaps, y a las pláticas grupales repetitivas, pero fuera de ello, lo demás eran situaciones muy clichés de la franquicia. Había segmentos clave entre los personajes, como el resto de Aquars, queriendo apoyar y alentar a Yohane cuando ésta se sentía confundida o triste, pero hablando de interacciones individuales de dos personajes esto no quedaba bien, siempre era tener a todas en pantalla a un mínimo 2 o 3 chicas para mantener la conversación. Por ejemplo, hablando de Kanan, esta chica realmente tuvo un peso inexistente en la trama, obviamente tenía sus participaciones, pero a comparación del resto, al igual que Yu, simplemente convivía e interactuaba con Yohane cuando el guion lo exigía, usualmente rodeada del resto, contrario a Hanamaru y Mari, quienes aunque no fue perpetuo, tuvieron interacciones específicamente más memorables y recurrentes con Yohane. Aquí la cosa es que Yohane convive de manera significativa con todo Aquars en simultáneo, y eso no está mal, pero sin duda muestra que más allá como grupo de amigas, estas no fueron aprovechadas para ser desarrolladas y enfocadas propiamente de modo individual. A excepción de Mari y Rico, el resto de Aquars fue completamente desperdiciado, simplemente les ponían un segmento clave demasiado marcado, como el de Chica, quien le ayudaba a tomar el camino que anhela Yohane, formando una reunión o entretenimiento para que ésta pudiera superarse. Pero aunque eso es importante, ello literalmente se desarrolló en un segmento cómico de como 10 minutos, donde en el minuto 9 Chica le da un mensaje motivacional a Yohane, haciendo notar que no eran necesarios los actos cómicos previos, sino que bastaba con que Chica hablara con su hermosa voz a Yohane. Pero volvemos a lo mismo, esos segmentos de fanservice son usados para mantener la atención de los fans, o del público en general, aunque de modo objetivo no hacen más que rellenar. Por otro lado, se descuidó mucho el manejo del problema y trama principal de la resonancia y ruido, o distorsión, ya que luego de introducirse se pone muy de lado, al grado que pasa a ser algo secundario, sin tener un peso real hasta el final de la serie. Eso es un problema muy notorio, la falta de atención y manejo de un problema real, una trama principal. Comparado con la línea principal u original de Love Live School Idol Project, siempre existe el Love Live, esa competencia y constante reto que obliga al grupo a consolidarse y mejorar individual y grupalmente, a fin de salir victoriosas o hallar aquello que realmente buscaban sin saberlo, pero aquí eso no ocurre. El problema nunca está presente, y solo es recurrente cuando el guion lo exige, pudiendo pasar capítulos donde de plano ni siquiera se menciona, siendo más que obvio que nunca se explica propiamente el porqué de este a lo largo de la serie, y siendo aún más notorio cómo en vez de desarrollarse y exponer sus secuelas, solo se introduce y se dice lo peligroso que es, para posteriormente en un momento muy marcado dejar claro las consecuencias, y erradicarlo rumbo al final. Por lo anterior, es que el fanservice es demasiado obvio. Por supuesto, existen segmentos destacables que tienen relevancia en la trama principal, pero todo está plagado de mecánicas que los fanáticos ya conocemos, y que los ajenos a la franquicia tacharán como situaciones cliché y poco interesantes, pues las tramas de capítulo no van más allá de hacer recados, enfrentarse a un ciervo por 15 minutos, pintar un columpio, ayudar a los habitantes de distintas formas, hacer una pijamada, pasear en un festival, etc. Esos capítulos se venden como algo muy genérico, lastimosamente, aunque eso sí, los mismos ayudan a que otros capítulos centrados en el crecimiento personal y tramas de personajes específicos, como lo fue Mari y Rico, e incluso Lilaps, sobresalgan a detalle. Con esto hay que entender que se nota demasiado cuando un capítulo es puro fanservice, y cuando es importante, contando debidamente que este anime tiene 6 capítulos de trama, y 7 de fanservice, y bueno, esos que son 6 capítulos de trama también tienen fanservice dentro, solo que lo extienden a fin de rellenar el tiempo en pantalla. Sunshin de Mirror es un buen anime casual. Personalmente creo que carga un gran mensaje sobre identidad y madurez, el cual sin duda deja una bonita enseñanza sobre aquello que forma parte de crecer, y también te caracteriza de manera individual. Por otro lado, creo que el mayor problema de la serie es el ritmo, el cual varía de manera muy notoria, ya que es fácil identificar cuando la situación se pone seria, cuando se satura de fanservice y cuando la trama avanza, lo cual puede dificultar la apreciación del anime, pues inicia de manera vistosa para luego desarrollar un poco la trama y luego dejarla al lado para poner situaciones trilladas y de fanservice. Tristemente el ritmo no se siente tan sucinto, se nota mucho la división de cuando se trata de un capítulo que aborda mecánicas dirigidas a hacer crecer a Yohane, y de cuando se trata de desarrollar la trama principal, y se nota aún más cuando un capítulo se enfoca en situaciones genéricas y trilladas nacidas de fanservice. Para ser más claros, se nota mucho la separación de capítulos.
Como ejemplo podemos decir que el primer capítulo habla de personajes, el segundo de un tema subsecuente o secundario, luego el tercero del problema principal o trama principal, y finalmente el que sigue data situaciones genéricas de fanservice, y luego volvemos a empezar con ese orden. Eso dificulta que la serie se disfrute por igual, ya que los capítulos no tienen una constante acertada, pese a que su composición forma parte de un todo, hay mucha demarcación al separar capítulos y situaciones relevantes e importantes, así como disfrutables, haciendo notorio cómo se reciclan desarrollos y delatando cómo hay capítulos rescatables sobre otros. Pienso que es algo que está fuera de lo habitual. Creo que lo mejor del anime son sus mensajes profundos y humanos, los cuales datan propiamente sobre complejidades humanas, las cuales alguien puede llegar a experimentar a lo largo de su vida, principalmente en la búsqueda de la definición individual y lo que quieres llegar a ser. Y si a esto le agregamos que en todo momento el anime es vistoso, lleno de una animación hermosa y detallada, pues todo se siente demasiado bien, sinceramente, porque al fin y al cabo el anime se vende así, como un producto muy friendly y detallado donde la mayoría de los apartados son rosas y tranquilos, fáciles de apreciar y digerir, sin mucha complejidad. Esto lo noto porque recién vi el anime de Horimiya, False Heaven, la segunda temporada de Vinland Saga, la segunda temporada del Bochan e It's My Go. Animes que aunque sé que son diferentes a esto, se me hacen mucho mejor que Sunshine in the Mirror, porque mantuvieron una constante, una buena calidad, acompañada de su atractivo principal. Como fanático de Love Live, debo admitir que esto me dejó a deber, en el sentido de que se nota demasiado predecible y desperdiciado. Sé que en esencia esto no está mal, pero no veo mucha novedad, dejándome claro que la franquicia, aunque tiene recursos, se está estancando en repetir la vieja confiable, con mensajes de aceptación y crecimiento personal, cosas nada fuera de lo normal en los Slice of Life. Pero el punto aquí es que se aprovecha mucho el factor de que tiene los medios para explotarse un nuevo entorno alternativo, que es por demás vistoso. Esto lo resalto porque tuve muchos sentimientos encontrados respecto a esto e It's My Go, anime que la verdad siento hizo una mejor innovación con un entorno mucho más simple que Yohane, tan siquiera para mí. Sunshine pecó de no solo el fanservice, sino de tener más recursos y no explotarlos, contrario a Bang Dream, que con menos hizo más, iniciando de hecho con la animación, que es mucho más barata y no tan llamativa, pero aún así debo reiterar que Sunshine se vendió como lo que es, algo friendly y rosa, por lo cual personalmente creo que no me puedo quejar estrictamente por esperar algo que francamente eran delirios personales. Si Bang Dream hubiera sido lo mismo de siempre, por ejemplo, luego de haber planteado incluso una nueva mecánica, sí hubiera habido quejas, porque se vende como algo diferente a lo que es, o a lo que se desarrolla y expone, pero con Sunshine este no es el caso, lo mismo con Yohane, quienes nunca dijeron que cambiarían drásticamente la fórmula de Love Live, sino que se contaría una nueva historia. Para finalizar con la conclusión, quisiera mencionar el mensaje principal que me dejó todo esto de Aquars, Sunshine in the Mirror. Un hogar no es donde naces, sino donde te identificas y creces, aquel donde te encontrarás rodeado de tus seres queridos y amados. Un hogar es donde se te permite ser quien eres, siendo feliz tal cual eres, con tus defectos y virtudes. Uno no encuentra un hogar, lo crea y construye, con sus emociones, experiencias y sentimientos. Atentamente, yo, SDC, después de ver Sunshine in the Mirror de corrido. 絆の証だから絶対に消えない。そうだよね。Bien amigos, espero que el video les haya gustado. La verdad tenía un apartado de opiniones y también sobre los fanáticos porque vi mucha agresión para algunas personas que veían esto de manera casual y otros están muy apegados, son muy fanáticos de Aquars, gente muy extremista, o tan siquiera que tiene la primaria tronca. En fin, la verdad es que de todo eso que hablaba a continuación era como otra media hora, y no creo que deba ponerlo en un solo video, hubiera sido demasiado. Siendo sinceros, nada más quisiera rescatar que para mí el verdadero entorno alternativo y mágico de Sunshine siempre será la colaboración con Blue Fantasy, o Gran Blue Fantasy, juego de teléfono con el que la colaboración la verdad hizo brillar más a las protagonistas, fue mucho más fiel a la esencia del grupo, y la supo emplear y desarrollar mejor en un entorno de fantasía. Ese es el único punto rescatable del cual quisiera hablar, nada más como mención, porque reitero, hablar de mi opinión y todo eso como fanático y como ahora sí que, o analizar todo tipo de entretenimiento, pues tampoco me quiero explayar. Pero bien, eso ya son cosas personales a mi parecer, y tal como dije, Sunshine in the Mirror nunca se quiso vender, o mejor dicho, nunca se promocionó como algo muy fuera de lo habitual, simplemente era un entorno alternativo, y aunque tiene sus inicios, o mejor dicho su origen, en un manga que era un fanfic, también muy friendly por cierto, pues la verdad no sé, hay mucho de qué hablar respecto a por qué el proyecto quedó hacia el final, y no es que sea malo en general, sino que personalmente siento que esperaba algo más.